Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes en este episodio. Queremos dar visibilidad a todos los datos e historias no contadas sobre lo que es el acoso y el cómo tratar este tema. Y para eso tenemos el día de hoy un especialista, la psicóloga Monse Rebolloso. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar sobre este tema, pero antes de iniciar, me gustaría que nos platicaras un poquito la definición de lo que es el acoso. Bueno, también hay que ubicar que luego sí he notado mucho que la gente se confunde entre un acoso y un abuso. Ok. Sí pueden parecer exactamente lo mismo, incluso, bueno, mencionamos el tema del hostigamiento, también puede parecer lo mismo, pero también depende mucho de la jerarquía. O sea, por ejemplo, en el tema del hostigamiento, viene, perdón, de un tema viene de jerarquía hacia subordinado siempre y hay una conducta agresiva hacia las personas que están pues abajo de, ¿no? El tema del abuso sexual no necesariamente tiene que llegar como a un coito, pues, pero sí está la necesidad de ese contacto más allá de solo las palabras. Y en el tema del acoso, pues no implica ninguna jerarquía, es en general y tiene que ver con palabras, con piropos, con este tipo de conductas que luego podemos normalizar mucho, tiene que ver también con el tema del acoso y se da mucho más, por ejemplo, en temas de, no sé, en la escuela, en amigos, como más en esta área. El hostigamiento es exclusivo de temas laborales. Muy bien. Y por ejemplo, al momento de que es acoso, ¿se refiere a algún tipo de género? ¿Más a mujeres, más a hombres o es exclusivo? ¿Es igual el hostigamiento? ¿Hay así como alguna separación o es igual? Es igual, sin embargo, sí los índices y las tasas sí dan más a que es hacia mujeres en la mayoría de los casos. O sea, sí no hay una diferencia entre un hombre o mujer. Lo que hace diferente es, pues el hostigamiento hay una jerarquía, o sea, es el jefe hacia, por ejemplo, la secretaria o de almacén o así, pero no necesariamente tiene que ver un tema de hombre o mujer. Puede ser una mujer que esté hasta arriba y genere un hostigamiento hacia los que están abajo desde un punto violento. Ok. Y en cuanto a estos temas, ¿tú crees que hay apertura para hablarlos? Depende, pero híjole, te digo depende porque si hay empresas, por ejemplo, en el tema del hostigamiento, si hay empresas que cuidan mucho esa parte Ujú. y hay otras que son completamente herméticas y digo, ahí es donde más se ve esa parte del hostigamiento, que no quieren, no les gusta empoderar a la gente que tienen trabajando, entonces pues mejor no te hablo de esos temas y los cerramos y aquí nadie ataca a nadie y todo como por abajito del agua, pero no quiere decir que no exista. Ok, muy bien. Y bueno, me gustaría también que nos platicaras un poquito, antes de ir avanzando en esto, ¿cuál es tu experiencia que tú tienes sobre estos temas? Porque pues por algo estás aquí y me gustaría que pusieras a toda la audiencia como en contexto para que también se vayan sintiendo en confianza y poder ir abordando todos estos temas. Bueno, yo tengo 10 años que estoy en consulta privada. Hace 10 años regresé de una especialidad que tuve la oportunidad de irme a hacer a España en la Universidad de Deusto. Regreso inmediatamente yo a lo que venía, ¿no? A levantar un consultorio, a ponerme y aparte yo quería traer como pues toda esta información hacia los alumnos. También empiezo a dar clases. Con esto tengo 10 años, pues ya son 10 y medio. Actualmente, pues sigo dedicando a las clases, pero también mi fuerte siempre va a ser el tema de la terapia o de la consulta privada. Yo lo que más veo en la consulta privada, a ver, mi especialidad es clínica, entonces abarca muchas cosas, o muchas áreas, pero yo lo que veo mucho justo es un tema de violencia en el que se pueden integrar pues estos tres conceptos, ¿no? Es como hacia grandes rasgos lo que te puedo decir. Digo, también veo temas de ansiedad, temas de depresión, temas de trastornos mentales graves, pero por ejemplo, en el caso de la ansiedad, mucho viene o se detona a partir también de eventos de abuso sexual o eventos traumáticos en los cuales se pueden incluir estas tres. Ok, muy bien. Y más adelante también abordaremos un poquito respecto a esto y qué bueno que estás aquí, la verdad, agradezco mucho que te hayas dado el tiempo y el espacio para hacerlo, porque hay ocasiones que nosotros empezamos a ver como ciertas conductas dentro de nuestros hijos, dentro de los estudiantes o dentro de la familia, que a veces nosotros decimos, ay,
es normal, ay, al rato se le pasa, ay, es que la edad, pero no sabemos lo que hay atrás, ¿no? Entonces, pues ahorita que dices que todos estos temas detonan de algo que hay ahí, pues vamos a empezar y me gustaría también preguntarte, ¿cómo le podemos nosotros explicar precisamente a esos pequeños o a esos niños las acciones que son correctas o que no son correctas, hablando pues de hostigamiento y luego posteriormente pues un acoso, ¿no? Yo lo que he visto mucho es, el niño va a repetir lo que ve en casa, siempre. El niño los referentes somos pues los papás, ¿no? Entonces, de entrada, si hay una conducta muy normalizada de la familia, el niño va a seguir esa conducta que para ese niño es normal, porque está haciendo una reproducción de la familia. En el caso de otra familia donde la conducta normal sean actos de respeto, que esté basado desde el amor, desde el acompañamiento de los papás, ahí es donde vamos a ver ese conflicto, ¿no? Lo que yo siempre sugiero a los papás es como trabajar mucho en sus hijos con el tema de la comunicación. Para ir viendo, digo, no puedes trabajar con un niño que está haciendo, que es el acosador, porque tendrías que empezar desde arriba. Y yo lo que he visto en el tema de los niños es pues si trabajas con el niño, pues tienes que trabajar con los papás y ellos no quieren trabajar eso porque para ellos es normal, para ellos no está pasando nada o lo ocultan mucho. Saben que está haciendo algo que no es correcto, no es nada respetuoso, pero no lo van a reconocer. Y es que aquí entra en esta parte otro tema complicado que es la parte del machismo, que nos guste o no, sí existe. Y todo, bueno, ya sabemos que existe, pero todavía existe demasiado. O sea, sí hay una lucha por terminarlo o como ya bajarle los niveles, pero sigue existiendo y sí sigue habiendo muchas mujeres que normalizan esas conductas. Entonces, luego ahí es el detonante hacia los hijos, que hay que enseñarle a los hijos cuando están en un entorno como más amoroso, menos hostil, pues el tema de tú no vas a cambiar a los otros niños, pero tienes que aprender a protegerte tú de este tipo de conductas. Justo la semana pasada me platicaban de un niño en un colegio donde estaba siendo hostigado por una de las maestras. Entonces, ¿cómo le haces ahí, no? Porque ya no es el hostigamiento solo de los niños, sino ya viene, a eso me refiero con la jerarquía, exacto. O sea, ahí no es acoso, sino es un hostigamiento por parte de uno de arriba. Y entonces, pues, lo tienes que manejar como, ok, pues, o sea, habla con el niño, explícale, dale, trabaja un chorro en autoestima para que aprenda a no vincularse con estas personas. Tampoco ir como intentar cambiar a la persona o intentar enseñarle y hacerle entrar en razón, porque pues también favoreces esta parte sin saberlo, sin tener la intención de este tipo de violencia, ¿no? Hacia este niño. Entonces se puede decir que lo primero que debemos hacer es como abordar el tema Ajá. y luego poner como estos límites, como hablarlo y decir hasta aquí se puede, hasta aquí no. Exacto. ¿Y qué pasa si sigue brincando como ese límite o eso sigue? O sea, si ya le enseñaste a tu hijo a poner esos límites, ya se atrevió a hablar contigo y sigue pasando, ¿qué recomendarías entonces ahí? Sí es yo sí pongo mucho como hay que elegir las batallas, ¿no? Sí hay que ver mucho la institución o de dónde se está generando esto. Si hay apertura de la escuela, del trabajo, bueno, en el caso de los niños de la escuela, para llegar y generar esta comunicación y poder disminuir esos índices. Porque luego también nos topamos en lugares en los que no es que no quieran hacer nada, digo, yo también entiendo muchas veces el sistema o las instituciones, no es que no quieran hacer nada, pero tienen que luchar con los papás, ¿no? Entonces, pues tú citas a los papás, que también me sé una de esas de un niño que está siendo muy violento con otros niños, citan a los papás y los papás nunca tienen tiempo, nunca van, están ocupados, el trabajo, el no sé qué. Entonces, sí es hablarlo, sí es llegar y escalar, pero luego volteas y dices, pues hasta dónde está en mis manos escalarlo, ¿no? Okay. Y ahí sí yo lo que recomiendo mucho es sí empoderar a estos niños como para mantente al margen de, pero si aunque tú pongas el límite, la otra persona lo está sobrepasando y de este lado no tenemos como esa respuesta incluso de los papás, pues yo no estoy como muy a favor de quédate y no te vayas, no, pues si ya hiciste lo que está en tus manos, pues ya esté tantito para atrás y deja esa parte, ¿no? Ok, y es como el cambio de ambiente Exacto, para, pues, el bien de tu hijo, ¿no? El exacto. alumno. Pero también entender que no vas a encontrar un ambiente perfecto, o sea, no,
no vas a encontrar un lugar, o sea, sí tienes que enseñarle a los niños como a poner esos límites, a defenderse, a trabajar en autoestima, porque en cualquier ambiente puedes llegar a encontrar personas con tintes de, sin llegar a lo mejor a esos límites, ¿no? Pero sí es empoderar, pues empoderar, trabajar con autoestima en los niños. Ok. Y por ejemplo, también me tocó alguna vez escuchar sobre el violentómetro, Ujú. pero no en todos lados lo manejan y me gustaría también como que nos hablaras un poquito de esto y cómo lo podemos usar también pues en casa, en las escuelas, como ahorita que tú decías, pues sí, dentro de la casa existe y luego van y lo reproducen, pero pues la otra familia es diferente. Entonces imagínate, yo les digo, es como allá afuera, en un salón de clases, son 30, 40, 50 familias diferentes que van y tratan de convivir entre ellas, entonces como para hacer este equilibrio, ¿no? El violentómetro incluye, es una lista un poco larga Ajá. de cómo ir escalando o cómo se va escalando esta parte de la violencia, ¿no? Y es muy curioso porque al inicio vienen cosas que socialmente son bien normales, pero no lo deberían de ser. O sea, por ejemplo, este tipo de burlas que luego se hacen, que a ver, aquí hay un tema porque yo no, o sea, hay ciertas bromas que si te llevas y si sabes si estás en esa sintonía, pues no te están violentando. Pero si yo te hago una broma a ti, que a ti te esté siendo como muy fuerte y yo sigo insistiendo, ya entra como parte de esa violencia. Ok. Justo ahorita acabo de ver en consulta en estos días a una chava que está en primaria que no es capaz de poner los límites porque siente que como ella lo vive en el caso de los hermanos, o sea, como son sus hermanos mayores y está como este chip de tú tienes que, o sea, son tus hermanos mayores. Por jerarquía también. Ajá, entonces ella ha aprendido a quedarse callada. Entonces, si quiere decir algo, ya no lo dice porque se van a burlar de mí, se van a reír, me van a atacar, van a decir eso qué. Entonces, mejor ya no digo nada. ¿Qué ha ocasionado en ella? Pues una ansiedad impresionante de morderse lo que tú no, o sea, ya no solo las uñas, o sea, se pellizca, se jala el pelo, se come, o sea, como ese tipo de cosas que ahí es donde escalan. Yo sí sugiero mucho trabajar con el violentómetro, principalmente en las escuelas, para que Ok. los niños o los menores vayan como bajándolo hacia la familia. Y si bien no cambiar una dinámica, por lo menos sí en algún momento voltear incluso a los papás, decir, pues esto no me gusta, ¿no? O sea, puedo ser consciente de que esta dinámica a mí no me gusta. Que luego eso también se da mucho ahorita en terapia. Justificamos y decimos, es que soy así porque mi historia, ¿no? A ver, es desde muy chiquitos irles metiendo como esto de decide tu historia. De chiquito no puedes decirle a la mamá, ya no eres mi mamá. O ya me voy. No, pero sí puedes como irles metiendo esta parte de que los niños vayan generando esta toma de decisiones que es súper importante trabajarla desde muy chiquitos. Claro, porque luego reproducimos todo aquello que Exacto, vamos aceptando y va pasando a grados mayores, ¿no? exacto. Una vez alguien dentro de las terapias que nos llevan a las escuelas y las pláticas, nos decían esta parte de los hijos o los que ustedes están tratando aquí en el salón, son como las enfermedades, las consecuencias de eso que está pasando en casa. Entonces, o sea, nosotros decíamos, es que no sabemos qué hacer. Y luego, es que no tienen mucho que hacer, solo platica con él y te vas a dar cuenta de lo que está viviendo. Entonces, Ujú. a partir de como de esa concientización que poco a poco se iba generando a través de estas pláticas, pues ibas entendiendo el sentido o la forma de ser de esos pequeños, ¿no? Exacto. Y luego por el otro lado también nos encontrábamos a esas personitas súper tímidas, súper calladas, que tú decías, ay, o sea, sabemos que algo pasa, ¿no? Pero no se atreven a decirlo. Y en esa otra parte, me gustaría también que nos dijeras cómo trabajar con esas personas que obviamente sabemos que por ahí pasa algo, pero no se atreven a externarlo. Tienes que trabajar mucho. Hay un video que a mí me gusta mucho que hay en internet, que la terapia es, te acercas a las personas, aunque las personas sientan que no lo necesitan y van a poner una renuencia muy grande. Mientras, cuando esas personas que han sido lastimadas, tú les empieces a demostrar que la vida tiene otra, pues un matiz, ¿no? Y que está esta otra parte y no solo es un tema violento,
es poco a poco irte acercando a las personas, brindándoles como esa confianza para que esos, en el caso de los niños, vayan viendo Ok. que tú como adulto eres una zona segura, porque ahí te va. Ya no solo, o sea, hablando de esto de sí, los niños son el síntoma de la enfermedad y pues suena muy feo, perdón, pero pues sí, Sí, en la verdad. otros casos la enfermedad son los papás. Entonces, si tú al niño le muestras que hay un ambiente diferente, al inicio te va a aventar mucho y te va a decir como casi creo aquí no. Pero eventualmente cuando ese niño va viendo que hay otra parte de la vida, es donde ese niño puede refugiarse y entonces tú le puedes empezar a dar todas esas herramientas, si bien no para irle a decir a sus papás ya no te quiero, pero para decir, bueno, acá tengo un refugio, ¿no? O sea, esto que no estoy obteniendo en este lado, lo puedo obtener de este lado. Pero es irles enseñando como poquito a poquito y primero te avientas con un montón de rechazos de no quiero. A mí me tocó en terapia hace mucho tiempo un chavo que se quedaba dormido. O sea, decía, yo no quiero estar aquí, me voy a dormir. Y se dormía en las terapias. Me llevó 3 sesiones que se levantara y dijera, me voy a quedar aquí. ¿Qué quieres que te platique? Pero fue un proceso de, De pues aquí generar estoy. confianza Ajá, para que se pudiera abrir contigo. exacto, exacto. Creo que es trabajarlo como desde esa parte. Ok. Y, por ejemplo, también me ha tocado el caso de personitas que van y dicen, por ejemplo, a una autoridad, de que otra persona, también con la misma jerarquía, háblese de algún adulto, le sufre algún tipo de abuso por parte de ellos, pero llega la autoridad y dice, no, es que no es cierto, no, es que no puede pasar, no, es que yo creo que algo está mal en ti, o no, yo creo que viste mal o escuchaste mal, o... ¿Y qué hacer en esos casos? Es bien, es impresionante que como adultos le tenemos mucho miedo al tema. Y ahí te va. Creo que no me quiero como salir mucho de la pregunta y responderte todo, porque luego siento que he divagado mucho, pero Sí, porque hay mucha información. sí, a ver, hay adultos, ahorita en temas de violencia, de abuso sexual incluso, hay un índice menor al que había hace algunos años. Ahorita se habla más del tema cuando hay ambientes de confianza. Si no los hay, no se va a hablar. Que, que puede ser diferente entre los que sí se hablan y los que no. Ujú. Si tú como adulto tuviste un tema de abuso sexual y no lo trabajaste, no te vas a atrever a hablarlo. Y entonces, si tú estás a cargo de una escuela en donde estás presenciando eso y tú tuviste un abuso sexual no trabajado, obviamente lo rechazas, porque no estás rechazando el abuso en ese niño, es yo no me pude hacer cargo del mío, yo no pude trabajar el mío, no tengo las herramientas, entonces no me puedo enfrentar a esto porque no me enfrento a su abuso, me enfrento al mío. Entonces es donde marcan mucho el no, no pasó nada. La típica de está exagerando, es que se lo está inventando, está intentando llamar la atención, es que no quiere entrar a clase, es que quiere ir a su casa, o no quiere estar en su casa y empiezan a justificar o es que es que está fantaseando, ve muchas cosas en la tele, pero es más como esta parte de como adultos también tenemos que trabajarlo y la realidad es que antes se daba mucho más por el tema de, pues había más confianza con la familia, no pasa nada y te lo dejo. Y el tema de abuso sexual de hace tiempo se daba más en la familia que con personas ajenas, porque pues como la familia le va a hacer algo, ¿no? Claro, como la confianza, ¿no? Exacto. De que no hay quien me lo cuide, pues lo dejo con el tío. Al cabo el que no le va a hacer nada. Sí, Ajá. exacto. Y es donde se daban más los casos de abuso. Ahorita, si te fijas, ya es muy contado el que los papás suelten a sus hijos, incluso con los tíos, ¿no? O sea, ya es mucho de, pues ya no, a menos de que súper confíes en tu familia, dices, sé que no va a pasar, pero ya está mucho más cuidado. Ahí es donde se habla más, o sea, en esas familias que dices, ok, puedo abrirme a hablártelo, o familias, papás que nunca tuvieron un tema de abuso sexual pero tienen este trabajo terapéutico hecho que lo pueden hablar. Que si esos padres de familia están al frente de un grupo, de una institución, pues es lo mismo, o sea, lo puedes hablar libremente. Ok, como ya sanado, ya Exacto. trabajado. Oye, y me gustaría darle lectura también a unas preguntitas que traigo por acá. Me di el atrevimiento como a preguntarle a pequeños, adolescentes, como dudas, preguntas que ellos tuvieran respecto a esto. Y me gustaría también pues que nos ayudaras como a darle respuesta, ¿no? Sí. Mira, dice una,
Si yo veo que una persona sufre un tipo de abuso, ¿cómo puedo ayudarla? Estas preguntas las hacen alumnos, ¿no? Alumnos, adolescentes. Lo primero que hay que hacer, que yo siempre sugiero, es acércate y pregunta tal cual cómo quieres que te ayude. Porque muchas veces está implícito el tienes que hablar y vamos a decir y tienes que enunciar y dices, a ver, si la persona lo está procesando, o sea, hay muchos en los estudiantes son muy inteligentes y hay unos que se dan cuenta sin que se los digas. Pero si la otra persona no está preparada ni siquiera para aceptarlo o verbalizarlo, lo primero que yo le sugiero es acércate y pregunta, veo, como este sentido de veo que la estás pasando mal, me necesitas, o sea, necesitas ayuda, ¿cómo me necesitas? Creas ese puente o empiezas a construir ese puente de confianza para que en algún momento esa personita te pueda decir abiertamente lo que pasó y entonces ya vayas acompañándole en el proceso. Esa también la otra parte de quienes dicen directamente de, oye, me pasó esto, lo mismo, acércate y primero abraza en lugar de como explotar y no, vamos a lincharlo y vamos a meterlo a cárcel. A ver, primero ¿Qué quieres abraza, hacer? contén cómo me necesitas, desahógate, no estás mal tú, porque luego en ese tipo de violencia, lo primero es, tú te lo buscaste, o si hablas, te va a ir mal. Y la víctima lo que asume es que es un castigo de algo. Sí, también lo primero que yo le sugiero hacer, como si tiene algún compañero, es como, compañera, es como voltear a decir, no estás mal, o sea, tú no estás haciendo nada mal, estoy aquí para apoyarte, ¿cómo me necesitas? ¿Qué quieres hacer? Si esa persona está en una casa, en una situación de riesgo, pues el protocolo de las escuelas lo que debe de ser es la denuncia directa, ya no sale ese menor de la escuela, se habla a las dependencias pertinentes y se procede porque son menores de edad. Es el deber ser. Con lo que me he topado es que también muchas escuelas no se quieren aventar como todo Esa ese proceso. responsabilidad, Y claro. luego empiezan a cuestionarse qué hacemos, hacen reuniones de consejo para ver si se habla, si no se habla, si se hace o no se hace. Si la persona, como yo les digo en terapia, yo de aquí no sale nada menos de que tu vida o la de alguien esté en peligro. Ahí sí yo no me puedo callar, porque ya son temas de salvaguardar la integridad. Ok, muy bien. Mira, dice otra. ¿Quiénes son las víctimas? O si hay una manera como de seleccionar las víctimas que ellos comentaban. Así como que de todos los que estamos aquí, ¿cómo saben ellos a quién? Fíjate que sí hay un tema con eso porque generalmente son a los que ven con un tema de baja autoestima. O sea, son aquellos que no van a hablar, son aquellos que vienen, es como yo así lo veo, ¿no? Como las relaciones de narcisista y dependiente. Pues el narcisista necesita una persona con una autoestima baja, con cierta dependencia para que pueda agarrarse de ahí y ya envolverlo y ser la víctima. En el tema del acoso, hostigamiento y abuso es algo muy similar. O sea, quien sé que puedo controlar, quien sé que no va a hablar y que puedo amedrentar con cualquier cosita para que no vaya así out. Esas son como las características de quienes pueden llegar a ser víctimas. O que estén como muy aislados, que no generen tanta amistad con otras personas, que tengan problemas en casa y se puedan refugiar, porque luego pues sí entra esta parte de pues cierta manipulación. A ver, dice, ¿por qué el abuso es más hacia las mujeres? Ay, fíjate que aquí sí me metes en un dilema. Creo que sí es algo como incluso muy cultural el pensar que la mujer es objeto por los siglos de los siglos de donde viene como un tema sexual hacia las mujeres, el cómo se han sexualizado, cómo se han visto como un objeto durante mucho tiempo. Creo que viene mucho de esa parte y desde el machismo, o sea, el hombre puede y la mujer no. Hace algún tiempo que fueron los primeros casos que yo vi en terapia, llegó una chava a mi consultorio con problemas de una pareja que la estaba golpeando, que abusaban sexualmente de ella, llegaba borracho y la abusaba y todo esto. Y yo le decía, bueno, pues lo pertinente es denunciar. No, Monse, a ver, espérame, o sea, estoy aquí para que me des las fuerzas para continuar, porque yo me casé con él. Ay, qué Y en mi difícil. cultura y en la dinámica de mi familia no me permiten divorciarme. No vengo a que me ayudes a divorciarme, vengo a respirar porque tengo que regresar. Yo lo elegí. Yo me tengo que quedar ahí. O sea, no me voy a divorciar, no me dejan y tampoco quiero porque es mi esposo. Nada más ayúdame a respirar y era como
¿cómo le haces? O sea, por más que tú sabes que puedes trabajar en autoestima, en una toma de decisión, en un autoconcepto, que te digan, no quiero. Por eso creo que viene mucho de el abuso es más hacia la mujer que hacia el hombre, porque a la mujer nos han enseñado como que en una jerarquía que estamos abajo del hombre, que es pues toda esta lucha que se está dando ¿Qué se está ahorita. haciendo? Aunque también ahorita ya se está viendo una población, pero aquí voy a mencionar otro tema Sí, que adelante. también es muy amplio, pero ahorita, por ejemplo, se está dando mucho que, bueno, el hombre ya está siendo como más humano hacia la mujer, porque, a ver, sí hay hombres que son amorosos, que son respetuosos, que son caballerosos, o sea, esta dinámica de todos los hombres son iguales, no, no es cierto, o sea, no todos son iguales, pero está pasando algo muy curioso. Las mujeres que tanto pedían este tipo de hombres que ya los tienen, pues es que se aburren porque no son suficientemente hombres, porque son demasiado tranquilos. Entonces, como la dinámica es el conflicto y tienen una pareja que no les da el conflicto, la mujer está empezando a violentar al hombre. Porque entonces ya se empoderó demasiado. Híjole, me echo a muchas feministas encima, no quiero, pero No, pero es una realidad. poner en contexto, Ajá. claro, o sea, los cambios que están pasando en la sociedad y que se están viendo. Exacto. No es que todo, igual, así como dijiste, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Exacto. También pasó hace poquito en el Maratón Lala, ¿no? Que estuvieron acosando a un chavo porque salió sin camisa. Sí, es verdad. Y luego yo vi un video de ese chavo que decía, a ver, la única diferencia es que ese día un periódico me tomó una foto y me subió, pero tengo años corriendo maratones y años corriéndolo sin camisa, pero el tema fue que alguien me expuso de esta manera y él decía, ¿qué hubiera pasado si muchos hombres hacemos esto con una mujer? Nos linchan y dices, esa es la otra parte de decir, a ver, históricamente la mujer ha sido víctima durante muchos años, se sigue dando, pero ya hay una tasa que también indica que es hacia el hombre. Lo que pasa es que pues no pasa nada porque es hombre y aguanta, pero a la mujer no me toques, dices, ya nos estamos brincando ciertos límites que no deben de ser. Ajá, o sea, sí se da mucho más hacia la mujer porque se visibiliza ese tipo de violencia, pero también hay hombres que están siendo golpeados y violentados, pero como las leyes protegen más a la mujer, pues entonces no le hagas nada al hombre, ¿no? Hay en trabajos donde hace poquito me enteré como de varios casos donde exponen a mujeres que exponen a hombres teniendo intimidad y nadie les hace nada porque son mujeres exponiendo hombres. Pero ya estás hablando también de un tema de acoso. Pero es que es hombre, no pasa nada. Dices, no, sí pasa. Claro que sí pasa. Y la respuesta es, sí se ve mucho más hacia la mujer porque al hombre, pues es hombre y no pasa nada. Ahí dices, pero también ya hay un índice hacia los hombres. Claro, y viene también esta parte del machismo. Exacto. Ay, no. Bueno, va otra preguntita y dice, ¿cómo podemos expresarnos con nuestros padres en ese momento? Ay, oye, tus alumnos, muy pregunta muy Oye, compleja. ¿qué? Yo le di todas las dudas, así como que vayan teniendo. Le dije, ahora es el momento. Le dije, no hay nombres, no hay nada. Claro, Pero es como hacerlo visible, ¿no? exacto. De temas que no hemos tocado en muchísimo tiempo o que no se tocan o que las ves en las clases pues, de formación o de alguna optativa, pero realmente no se le da como la importancia que debe ser, si no, pues no pasaría, ¿no? Exacto. Ahí te va, te la voy a cambiar. A ver. Yo esta respuesta se la daría a los papás primero. Ok. Creo que es mucho más fácil las generaciones que hay ahorita de abrirse hacia los papás. Ese no es el tema son los papás, porque lo primero que hacen es culparse y entonces la dinámica o el foco se da hacia los papás. ¿Sí me explico? Creo que esta respuesta primero yo la daría a si alguien que nos esté viendo es papá y vienen y te dicen esto, no se trata de ti. No se trata de ti como papá de si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Se trata de que tu hijo te está diciendo que la está pasando mal. Y eso va a permitir que los adolescentes, hijos, niños puedan abrirse a decirle a sus papás. Si tú como hijo tienes una dinámica con ellos en la que puedes ser escuchado sin ser juzgado,
por supuesto que no vas a tener ningún tema de decirlo. Creo que esta pregunta viene más de alumnos o adolescentes que no tienen esa dinámica con sus papás. Ahí es donde yo me iría con ellos, de pónganles este episodio. O dónde está mamá, o dónde está papá. Exacto. A mí me ha pasado de atender este tema de abuso sexual y decir, es que entonces fui mal padre o mala madre, desespérate. O sea, como papá nunca quieres que le pase esto a tu hijo, pero no es tu momento, es el de ellos. So, voltea y di, ¿qué necesitas? Luego yo a puerta cerrada lloro y me flagelo por sentirme la peor mamá del mundo, pero ahorita, ¿cómo me necesitas? Y esta pregunta, y ahora sí respondiéndosela a adolescentes, pues es acercarte y decirle tal cual de necesito que me escuches, no quiero que me juzgues, te tengo que decir algo que me está pasando. Pero creo que ahorita ya hay una generación mucho más directa y mucho más abierta y eso es una maravilla, porque pueden llegar y decirte las cosas como tal de, oye, no. Que luego hay quienes dicen, eres bien rebelde porque vienes y me dices, no, o sea, permítele a tus hijos hablar y que te digan las cosas como son. Y luego también nos toca a nosotros como adultos ver este cambio generacional y dices, es que los chavos no son como antes, gracias a Dios no son como antes, gracias a Dios estás viendo cambios que también en ti está, ¿no? O sea, te voy a decir, hasta dónde podemos permitir, hasta dónde no, y qué padre que alguien ya pueda llegar, que ya pueda expresarse o que pueda decir esto. Exacto. Okay. Otra que dice, ¿qué debo hacer si me sucede? Hablar. Yo siempre sí les recomiendo, yo sé que alrededor, ahora sí me voy a dirigir directo a la cámara. Claro, adelante. Yo sé que alrededor de este tipo de situaciones siempre vas a tener amenazas, siempre va a haber alguien que te diga si lo haces te va a pasar tal. Esas personas que te están amenazando están escondiéndose a través de esa amenaza porque saben que sin eso no son nadie. O sea, sí este tipo de amenazas les genera cierto poder. Cuando tú enfrentas ya no tienen ningún tipo de poder. Es como el bully termina cuando lo enfrentas. Si te está pasando en ese momento, acércate con la persona que más te sientas protegida o protegido, con esa persona que sabes que puedes expresarte y no vas a ser juzgado y dile lo que está pasando, llóralo, desahógate y por nada del mundo estás mal en hablarlo. Siempre acércate y dilo. ¿Cómo hacerlo? No hay pasos, no hay un instructivo de cómo hacerlo, solo acércate. Hacerlo. Ajá. Y si en la escuela tienes un departamento, tienes una maestra, tienes a alguien en quien te puedas apoyar, hazlo, porque luego le decimos a los compañeros, y si yo le digo a una compañera que vivió lo mismo y no lo ha hablado, me va a decir que me calle. Pues no digan nada, no pasó nada. Porque volvemos a lo mismo, si yo no lo he procesado, no voy a procesar lo tuyo, entonces mejor no digas nada. Hay que acercarnos con las personas grandes o adultos que tengan esa capacidad de decir, ok, te abrazo, vamos a actuar conforme lo necesites. Ok. Viene otra, ¿cómo evitar el acoso? ¿Hay alguna regla como para evitarlo? Poniendo límites. Yo creo que cuando pones límites, yo siempre lo he dicho, nosotros le enseñamos a la gente cómo nos debe de tratar. Si tú llegas y me empiezas a insultar y yo me quedo callada, entonces ya te dije que yo me voy a aguantar todo lo que tú me quieras decir. Pero si yo volteo y te digo, no me parece, y aunque tú me digas y te burles de mí, yo sigo en la línea, no me parece, ni siquiera es gracioso y te empiezo a enfrentar, tú ya vas a saber que conmigo no vas a poder, porque te voy a poner en esa línea de conmigo no lo sobrepasas. Y entonces te vas a ir, ¿no? Hay personas que, haz de cuenta como reto, ¿cómo que no? Y si te voy a ganar, y te voy a ganar, y te voy a ganar. Mientras tú no le des el foco a este tipo de personas, la gente se cansa porque el acosador está muy acostumbrado. Yo les digo, es como un gancho. Van haciendo esto a ver con quién se enganchan. Y si llegan con uno, pues ahí se van a agarrar. No seas un gancho para la gente. Pero es sí trabajar mucho en un tema emocional, depende de la edad, de no buscar pertenecer, de no buscar, o sea, no tener estas necesidades de pertenencia, de aceptación, de cariño, de todo esto, trabajarlo mucho para que voltees y digas, no lo necesito. A veces es como, mira, pero es nada, ¿no? Prefieres atención a ninguna. Entonces, no, tampoco va por ahí. Es como la película de Lilo y Stitch, ¿no? Cuando el marcianito, el monito este llega a la Tierra, pues llega bien hostil, porque todo lo que le daban era hostilidad y él está acostumbrado a relacionarse a través de la hostilidad.
Si en la escuela vemos un alumno así, cierto es que el núcleo no lo podemos cambiar, pero podemos empezar a empoderar a través de estas pláticas para que no sea ese gancho para la otra persona y entonces no busque la atención a través de la agresión, porque es luego lo que empieza a pasar. O sea, si me dices, ¿cómo le hago para no? Trabajo un chorro en ti para que no uses esto de peor es nada. O sea, no, esa atención no la necesito y no necesito migajas de nadie. El autoestima es lo que sale a relucir. Muchísimo. ¿Por qué se provoca? Creo que ya lo dijimos, ¿no? Sí, viene mucho de las dinámicas. ¿Cuál que causa el acoso? ¿Cómo afecta el acoso a una persona o a algún compañero o a un amigo? ¿Cómo lo afecta? Mira, yo he visto en consulta muchos adultos que fueron acosados en una etapa escolar muy temprana, primaria, secundaria, y hoy por hoy son adultos que les cuesta mucho trabajo relacionarse. Que, por ejemplo, si se burlaron de él un día dando una clase, va a ser una persona que le va a costar mucho trabajo desenvolverse y aparte los trabajos que va a tener van a ser con perfil como muy bajo, por decirlo de alguna manera, una gerencia, no, exacto, Okay. porque estar como en el foco, Ajá. a esa persona le remonta al trauma. Entonces es como me va a parar ahí, se van a burlar, pero no lo piensan en ese momento, solo es como el no puedo. Hay una persona también que me platicó dentro de las terapias algunas cosas que en algún momento en su trabajo lo ridiculizaron a través de un trabajo y entonces es una persona que ahorita no puede como sobresalir en lo laboral porque siente que va a ser ridiculizado todo el tiempo. Okay. Y el autosabotaje es así como que Sí, claro, inconscientemente, claro. porque Sí. da eso que no está trabajado. Exacto. Okay. Otra pregunta, ¿límites con los maestros, el llevarte bien o no llevarte bien o Es que qué? creo que depende mucho también del maestro. O sea, yo no podría responsabilizar al alumno porque sobre todo depende de la etapa, pues están buscando alianzas, ¿no? Y están buscando ídolos o creo que también depende mucho del maestro decir, a ver, yo no estoy peleada con llevarme mal con mis alumnos, pero hay un límite. O sea, siempre es marcar como ese límite, porque también, digo, en mi caso como mujer no corro a lo mejor ese riesgo, aparte yo doy clase en una escuela donde hay puras mujeres y un solo hombre, entonces pues no. Pero en el caso de los hombres sí es muy complicado. Mi esposo trabaja en una escuela y en algún momento había una alumna, porque él trabaja no dentro de Torreón, una alumna le pedía como que, profe, lléveme a tal punto, ¿no? Entonces, una vez él se atrevió a hacerlo, al día siguiente le dicen aguas porque puedes meterte en un problemón y entonces él lo deja de hacer, ¿no? Él se puede llevar muy bien con sus alumnos, pero sí hay que marcar esa línea porque se puede prestar a un tema de un acoso sin ser un acoso. Entonces, yo no creo que tengamos un problema en cómo nos llevamos con los alumnos. Solo, pues en este caso el hombre está en mayor riesgo que una mujer como docentes, pero siempre hay que marcar el límite. O sea, yo no les diría como no se lleven bien con los profes, pero sí ubiquen que sigue siendo su profe, no es un La amigo. autoridad y el límite. Exacto, pero también depende mucho del profe marcar ese límite, porque también he conocido unos que hasta de groserías y dices, híjole, depende también. Si son universitarios que ya saben discernir, pues bueno, pero en prepa, en secundaria, no. Dice, nunca traer falda corta porque los provocas. No me digas eso, que ahorita me enojo. Sí, dice. Ay, es que no es responsabilidad de nosotras como mujeres el cómo el hombre pueda ver y tampoco les estamos abriendo la puerta a nada. O sea, pues yo uso faldas y no las voy a dejar de usar nada más porque es que no me vayan a decir. Pero sí hay una línea muy delgadita de que vivimos en un país en el que hay demasiado riesgo. O sea, yo no le diría a mis alumnas de no porque te van a decir, o sea, para que no te digan, mejor no te la pongas. Póntela, pero sí sé consciente que en México hay un tema con las mujeres. Entonces, yo nunca, no me ha gustado justificar jamás y esto de, es que le pasó porque andaba de fiesta y es que le pasó por la ropa y es que no, a ver, le pasó porque alguien decidió sobre el cuerpo y la vida de otra persona. O sea, la responsabilidad no la tiene la mujer. Pero luego yo sí soy mucho de,
hay lugares en los que si te puedes sentir segura, vístete como quieras, pero hay otros lugares en los que no. Cuando yo viví en el extranjero, a mí me encanta mucho esa cultura porque pues ahí hacen toples y les vale, me explico, y no pasa absolutamente nada. Tú verías en Mazatlán turistas haciendo toples, porque ¿qué va a pasar? O sea, ya ni siquiera es una palabrita, tendrían 20 hombres acechándolas. ¿Sí me explico? O sea, el problema no es de la mujer, es si vivimos en un lugar donde... Exacto. Exacto. Entonces, no te dejes de vestir como tú te quieras vestir y te sientas cómoda, solo porque alguien va a decir o no va a decir. Solo si ubica dónde sí y dónde no. Y si en un ambiente escolar, por la falda que usas, por incluso el cuerpo que tienes, porque puedes usar falda larga, pero por el cuerpo que tienes ya puedes ser acosada, dirígete directamente con quien tienes que hacerlo, porque ya es un delito. Y sí, o sea, el tema de hostigamiento, acoso y abuso sí está estipulado y sí es un delito. Ok. Y más en menores. Exacto. Y la última pregunta, ¿por qué tienen esa forma de pensar? Me imagino algún acusador. Sí, te iba a preguntar justo quién. Porque nada más dice así, ¿por qué tienen esa forma de pensar? Viene mucho, hay una imagen que también me gusta mucho que es, imagínate, papá golpeando a la mamá, mamá desquitándose con los hijos y los hijos van a buscar donde se desquitan. Entonces, si es, ¿por qué tienen esa mentalidad? Ellos no están empoderados porque en su casa su papá los empodera. Están empoderados porque son humillados en casa. Entonces necesitan sobresalir en un ambiente. Y si en la escuela puede ser ese ambiente en el que yo soy más que tú y te puedo hacer lo que a mí me hacen, entonces pues lo vas a recibir. También he tenido casos de personas en las que los papás los superempoderan y el narcisismo sale de ahí por un tema de abuso hacia los demás y viene mucho de esa dinámica. Y es que también hay que entender, y luego aquí es otro tema, también hay que entender que los papás narcisistas, que generalmente pueden ser esos acosadores, a ver, un narcisista no va a querer a nadie, o sea, no es como que no quiero a la esposa, a mi esposa, pero a los hijos, si no, no quiere a nadie. Todos son una herramienta y el daño siempre va a ser colateral. Entonces, si yo soy narcisista y tengo hijos, solo los voy a utilizar para hacerle daño a quien quiera hacerle daño, pero también les estoy haciendo daño a ellos. Entonces, a través de eso, yo genero una dinámica para que ellos vayan y reproduzcan en sus ambientes lo que les estoy enseñando. Si me preguntan por qué piensan así, es una normalidad para ellos desde donde viene por muchas cosas. También otro factor puede ser que ha sido un menor abusado sexualmente y pues está empezando a generar una reproducción de lo que él vivió. Ok. Y también para esto, pues lo recomendable es ir a terapia, Exacto. el darse cuenta. Pero ahí te va. A ver. A terapia no llega el abusador, ¿eh? O sea, a terapia no llega el que violenta. Aunque haya una denuncia por medio. Va a llegar por un tema de... Pero no por decisión. Porque hay un acuerdo y para que tú estés libre tienes que hacer esto y se acabó. Pero no va a haber un cambio porque para ellos no están haciendo nada malo. Y sí puedes decir, sí estoy haciendo algo malo, pero no lo quiero cambiar. No lo voy a cambiar porque para mí esto me da placer. Y entendiendo que el acosador no genera un sentido de remordimiento, ¿eh? O sea, para ellos no hay un remordimiento, no hay un sentimiento de culpa, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo los llevas a terapia? Solo llegan a terapia si hay que manipular a alguien. Y entonces usan la terapia como generar una alianza para manipular. Me tocó con una chava igual que estaba en ese proceso de dejar a su pareja y la pareja le decía, es que Monse te dice que me dejes, o sea, Monse te está manipulando para que me dejes. Y era como de, ¿quién es el manipulador? ¿La terapeuta o me explico? O sea, él va a terapia para aliarse con su terapeuta, con su psicóloga, y entonces ya era la psicóloga y él contra mí, porque ya la chava llegaba y me decía como de, Monse, es que dice que su psicóloga dice que tú me estás manipulando. Dices, a eso llegan los violentadores a terapia, no a un intento de cambio. Y entonces ahí tu chamba es como trabajar a la persona que está siendo violentada. Exacto. Como para que se dé cuenta, cambie de ambiente o como decías al principio, ¿no? La persona que no puede o no quiere todavía, pues nada más estás como con tensión. Exacto. Nada más me pasó una vez, ahorita me estoy acordando, cuando estaba en el extranjero, en una de las prácticas que hice, que fue en un área de psiquiatría, llegó un pedófilo que ya había estado en la cárcel.
sale de la cárcel bajo ciertos lineamientos o acuerdos y entonces él se cacha haciendo otra vez lo mismo, yendo a parques, buscando a niños. Entonces él va al servicio al hospital, a psiquiatría, les dice, ¿sabes que estoy haciendo lo mismo? No voy a cambiar, ingrésame a psiquiatría, ya no me dejes salir. Pero él no estaba yendo como para quiero cambiar, no lo voy a cambiar y tampoco quiero estar en la cárcel. ¿Dónde puedo estar mejor? Pues aquí. Buscando su comodidad. Ándale. Y me acuerdo que entramos a una valoración con él, a una entrevista, y pues entramos 2 mujeres. Y cuando entramos, fue tanto lo que le pudimos haber intimidado que se hizo pipí. O sea, estando en la consulta se mojó y se empezó a poner muy nervioso y muy rojo y empezó a toser, quiero vomitar y después nos dimos, o sea, se para, aparte un hombre altísimo, se para y lo vemos todo mojado y fue como ya después los de enfermería nos dijeron como entró en crisis porque pues, le impusieron mucho ustedes, o se hubieran metido a niños y no pasa nada. Pero ustedes como esa jerarquía sí le imponen. Ahí es donde termina el tema con el acosador. Cuando alguien llega y te le pones con ese límite, pues ya no te va a hacer nada. Entonces ya no puedo hacer nada con esta persona. Exacto, porque buscan personalidades muy dependientes. Sí. Y bueno, una de las cosas que me gustaría preguntarte es cómo podemos nosotros identificar o señales en las personas, por ejemplo, como te decía ahorita, que son muy calladas, porque pues ya lo dijiste, ¿no? Una persona que sabe poner límites, pues va y lo grita o lo dice, pero y las que no, así como rasgos que tú nos pudieras mencionar como para estar observando. Son personas que son muy introvertidas. Okay. Generalmente traen una dinámica familiar muy similar, en la que no hay una comunicación, en la que no hay una apertura, perdón. Pueden tener, el tema de lo académico no es relevante, porque hay quienes dicen, una persona que puede ser víctima de, son aquellos que académicamente van mal. Yo también he visto de alumnos que son académicamente excelentes porque se refugian en el tema de lo educativo. Si empiezas a ver cambios, o sea, si dejan de comer o duermen mucho, o comen mucho o no comen nada, o duermen mucho o no duermen nada. Hay quienes a través de la risa, porque está la depresión silenciosa también, a través de la risa empiezan a demostrarte como estoy bien, pero vas viendo como estas cosas exageradas, o sea, son cambios exagerados que empiezas a notar cuando hay una persona ya que está siendo violentada. ¿Cómo puedes detectar para que no sea o quién puede ser una potencial víctima para un violentador? Pues son personas muy introvertidas, son alumnos muy, muy introvertidos, son aquellos que puede ser esa presa para el otro. Y ahí ya entraría como nuestra prevención, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, ¿nos pudieras mencionar nombres de instancias, instituciones a las cuales pudiera recurrir una persona que ha sufrido de abuso o está siendo violentada? Mira, sí hay asociaciones, pero como específicamente hablarte de una donde trabajen solo este tema, me costaría mucho trabajo, pero por ejemplo, en DIF trabajan mucho eso. Pensamos que es solo el tema familiar. En DIF también trabajan el tema del acoso escolar. Ok. PRONIF pudiera ser, viene de lo mismo. Yo ante todo sí sugeriría como el tema es que sabes que ahorita que me lo preguntas estoy como haciendo este recuento en mi mente. Hay muchas dependencias para mujeres, o sea, volvemos a lo mismo, para una mujer violentada. Hay muchas y hay casas ocultas aquí en Torreón donde las llevan para que no las encuentre. De hecho, hay instituciones que tú pasas y es una casa, pero por dentro es una casa de resguardo para mujeres violentadas. Okay. Pero como en el tema académico, creo que sí es acercarse como a dependencias que pudieran llevar la prevención a la escuela, de pláticas, para ellos poder canalizarlos y atender esa parte cuando la violencia se está dando en la escuela. Cuando tú detectas a un alumno que está siendo violentado por la familia, pues sí es directamente en PRONIF, en el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Ok, muy bien. ¿Y nos pudieras también compartir tus datos por si alguien, pues no sé, desgraciadamente pues se sintiera como familiarizado con alguno de los temas o puntos que hayas tocado para que pues llegara contigo y lo pudiera sanar? Claro que sí. En redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, estoy como psicol.monse Rebolloso.
Y mi número de teléfono Adelante, claro que ¿puedo sí. sacar mi acordeón? Sí, sí, saca tu acordeón para que no lo Que no me lo sé, me sé el mío, pero ya la también se cita lo no. dejamos aquí a Maquito para que le pueda poner aquí con números grandotes. 8712-332320. Es solo WhatsApp, no se reciben llamadas a ese número, es únicamente WhatsApp para citas. Y el mío directo es 8711-586917. Ok. No sé si quieras añadir algo más antes de terminar o algún mensaje que quisieras dar. Pues sí, trabajar mucho en esta parte de concientizar y no normalizar el tema de la violencia en ninguno de los géneros, ni en hombres ni en mujeres. Si estás pasando por una situación en la que te sientas o te hayas identificado con alguna de estas características, yo sé que es muy difícil pedir ayuda porque el pedir ayuda pues es aceptar cosas que nos cuesta mucho trabajo. Vivimos en una sociedad en la que hay muchos juicios todavía. Intenta acercarte o que se intenten acercar a personas que puedan tener esa confianza de trabajarlo, de hacer algo, de si bien no quieren temas legales, lo que tú quieras, al final de cuentas lo importante son las personas, es rescatarlas, es protegerlas y enseñarte que hay un mundo bonito y que no mereces esa parte de la vida, ¿no? Viene mucho también de lo que aprendimos y de lo que normalizamos durante siglos, por los siglos de los siglos, pero no normalices ningún tema de violencia, no te mereces el rechazo de nadie, no te mereces los insultos, no te mereces ese hostigamiento, incluso ni siquiera esos tintes de o un abuso ya como tal sexual. No lo mereces, no tienes por qué estar viviendo eso. Acércate con las personas que tengas esta confianza para hablarlo y que te puedan rescatar. Ay, muchas gracias, Monse. Gracias Y pues también me voy a dar la tarea de compartir todo esto para poder llegar a más personitas, a más adolescentes, a más personas que pues estén pasando por esto o hayan pasado por esto, o bien que sea como una manera de prevención, ¿no? Sí. Y bueno, para terminar, me gustaría decir que no seamos cómplices del silencio, que no seamos indiferentes ante estas situaciones y mejor seamos parte de la solución siendo respetuosos y empáticos. Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.